Hola weones, ¿qué onda? ¿Bien eso espero? Bueno, como saben les traigo otra creepy XD, esta está algo larga, bueno para mí no sé para ustedes jejeje bien disfrútenla. LOL cabrones, ya volví a que extrañaron, es que como tan caballero que soy, salvé a una chica de un ladrón y tuvimos una pelea dura, por eso estuve en el hospital, porque quedé muy lastimado jejejeje. No mames, eso no pasó puesto que ni tú te la crees jeje, y si tú eres caballero yo soy el Papa Francisco pendejo XD. Joder, bueno que empiece el video. Hace muchos años trabajé en el Centro de Rehabilitación Mental de Santo Domingo. Entre los casos de síndrome postraumático de guerra más extraños que traté, estaba el de un joven soldado cuyos compañeros habían muerto todos en combate. El joven fue encontrado por un grupo de campesinos, escondido en una pequeña cueva junto a un arroyo, temblando y al parecer había perdido el habla, se encontraba en un estado de shock del que jamás se pudo recuperar. Pero una noche de tormenta me buscó y ante mi sorpresa habló por primera vez accediendo a contarme una historia que no puedo calificar más que de horrorífica. Ignoro qué razón lo llevó a imaginar semejante alucinación. He aquí su relato. La noche estaba ya bien entrada cuando el capitán dio la orden de detenernos, habíamos estado avanzando a través de la jungla sofocante por cerca de 6 horas sin encontrar rastro de los rebeldes. Ellos nos tendieron una trampa y habíamos estado siguiendo una pista falsa. Nos sorprendieron y emboscaron nuestra unidad, ahora solo éramos 4 sobrevivientes tratando de salvar nuestras vidas. Sé que no es digno de un soldado huir, pero ¿y qué otra cosa podíamos haber hecho? Éramos solo 4 contra y demasiados. Nos sentamos lentamente y en silencio, la oscuridad se había hecho muy densa y gruesas gotas de lluvia habían reemplazado la pertinaz llovizna que nos había acompañado durante todo el día, tratamos de protegernos como pudimos del aguacero. Imagino que debíamos presentar un aspecto lamentable. Vi el dolor en el rostro del capitán y mis compañeros, creo que esto es demasiado, es decir, cuando te haces soldado crees que eres invencible, nada te puede destruir porque eres el bueno, luchas por la paz y la justicia y aunque sabes que es probable que estas situaciones puedan ocurrir, al momento de la verdad nunca estás preparado y para ver morir a tus compañeros, a tus amigos, los hombres con los que te has formado y has compartido tanto, tus hermanos. Saqué de mi bolsillo la fotografía de Luisa y la contemplé, se la había tomado durante un atardecer en las playas de Cartagena. Lucía hermosa con su cabello rizado, al aire, y me sonreía como solo ella sabía hacerlo. Miré a mis compañeros, Gary era alto y larguirucho, tenía la mirada perdida en algún lugar, la verdad es que casi no hablaba con él, era un tipo de pocas palabras y pocos amigos. Mario había encontrado una roca donde sentarse y parecía estar llorando pero trataba de disimularlo. El capitán, que se había alejado un poco, regresó y ordenó que descansáramos e impartió los turnos para hacer la guardia, a mí me asignó el tercer turno, después de Gary. Traté de descansar haciendo caso omiso a los insectos que me torturaban y fue entonces cuando creí escucharlo, era como suaves murmullos que parecían provenir de todas partes. Inmediatamente alerté a los demás, ellos también lo escucharon, Mario especuló que podría tratarse de un pueblo en las cercanías, pero el capitán receló, dijo que podría tratarse de un campamento rebelde, de repente los murmullos cesaron y el bosque volvió al monótono sonido de la lluvia, esperamos cerca de media hora pero no volvieron a repetirse. La lluvia fue amainando y me quedé dormido. Todavía hoy me parece escuchar el grito de Gary que me despertó. No fue exactamente un grito, más bien fue Dios. Como un alarido de terror que me heló las venas, nos levantamos y empuñamos nuestros fusiles, Gary no estaba en el puesto de guardia, se escuchaban risas como de muchas personas a nuestro alrededor, no podíamos verlas, pero era evidente que se burlaban de nosotros y se deleitaban con nuestro miedo, el capitán daba gritos pidiendo a los extraños que se identificaran so pena de abrir fuego, pero las risas aumentaron a crueles y macabras carcajadas. Entonces volvimos a escuchar a Gary pidiendo auxilio a gritos y corrimos hacia la dirección de donde provenían disparando hacia atrás, hacia la espesura. No sé exactamente cuánto corrimos, calculo que cerca de 1 kilómetro. Solo sé que los gritos de terror de Gary siempre se escuchaban a la misma distancia por más que intentábamos llegar a él. Hasta que repentinamente cesaron y nos detuvimos, al parecer quienes quiera que fueran los de las risas misteriosas no nos habían seguido, de todos modos permanecimos espalda contra espalda con los fusiles en posición de tiro. La lluvia finalmente había terminado y las nubes comenzaron a dispersarse, el brillo de la luna iluminó las copas de los árboles altos, mas no a nosotros porque la vegetación era muy tupida, reinaba un silencio casi absoluto, tal vez fuera mejor así, en el estado en que nos encontrábamos si una lechuza hubiera cantado la hubiéramos callado con un torrente de balas.
Transcurrieron cerca de 2 horas que ayudaron a que calmáramos un poco nuestros alterados ánimos. El capitán trató de elevarnos la moral, afirmó que los rebeldes fueron muy listos y que los felicitaba porque lograron asustarlo a él y secuestrar a uno de sus hombres en sus narices, pero que por el bien de ellos era mejor que no le hubieran hecho daño pero yo, y estoy seguro que Mario también, dudábamos. Repentinamente una brisa helada se filtró entre los árboles que se estremecieron, el capitán se había quedado mudo en medio de su arenga mirando en todas direcciones, mis sentidos estaban aguzados al máximo y de repente los vimos a nuestro alrededor, eran como siluetas, sombras borrosas, que saltaban a gran velocidad entre las ramas de los árboles que nos rodeaban y luego se abalanzaron sobre nosotros. Creo que podría compararlo a estar en medio de una bandada de aves o murciélagos gigantes, se movían entre nosotros, rozando nuestros cuerpos, arañando nuestros brazos y rostros, era horrible, gritábamos y tratábamos de protegernos y de alejarlos golpeándoles o disparándoles, pero extrañamente nuestros puños solo se encontraban con el aire, y las balas parecían no afectarles en lo más mínimo. En nuestra desesperación hicimos lo único que el instinto nos aconsejó, echar nuevamente a correr. A pesar del terror que nos invadió, por lo menos permanecimos juntos, los dejamos atrás pero no por mucho tiempo. Mientras corríamos escuchábamos un constante revoloteo tras nosotros y al volver la vista distinguí una espesa nube negra que avanzaba sobre los árboles en nuestra dirección. Corrimos y corrimos a través de la selva hasta quedar sin aliento, hasta que nuestras fuerzas llegaron casi al límite y caímos en la tierra húmeda y lodosa esperando lo que el destino nos deparase. Cuando reparamos en que nuevamente estábamos solos, noté algo de alivio en Mario y el capitán, pero había algo que no me cuadraba, fueran lo que fueran esas criaturas eran muy rápidas, no lograba entender por qué no nos habían dado alcance y un pensamiento cruzó por mi mente, pero lo aparté deseando que solo fuera algo infundado. Pasó cerca de 1 hora, Mario finalmente no pudo más y rompió a llorar, el capitán había permanecido arrodillado con la vista en el suelo y lo miró como si fuera a reprenderlo, pero no hizo nada y volvió a clavar la mirada a la tierra. Ahora era un hombre derrotado, no solo en las armas sino en su alma. No sabíamos qué hacer, cómo actuar ni qué pensar, esto parecía una pesadilla, una cruel y horrible pesadilla. Entonces algo llamó mi atención, en la lejanía sobresalía una pequeña colina y cerca de su cumbre se distinguía el débil pero inconfundible brillo de una hoguera. El pequeño fulgor anaranjado nos arrojó una luz de esperanza y de inmediato apresuramos el paso hacia allá sin importar lo exhaustos que estábamos, solo deseando salir cuanto antes de esa selva maldita. No sé por qué, pero sinceramente creíamos que el fuego alejaría a los fantasmas o lo que fueran, como cuando eres niño y estás seguro que si mantienes encendida la lámpara junto a tu cama el monstruo del armario no se atreverá a salir. Tal vez suene un poco egoísta, pero en ese momento no nos importaba más nada. No pensábamos ni siquiera en qué había sido de Gary. Toda nuestra mente, toda nuestra energía y nuestra fuerza estaban concentradas en llegar hacia ese diminuto punto de luz. Al llegar nos dimos cuenta que esa luz que veíamos de lejos, era nuestro rescate, un helicóptero que venía a salvarnos. Al saber que eran ellos nos calmamos todos y aliviados por saber que todo iba a terminar, pero de repente esas malditas cosas aparecieron e hicieron una masacre. Todos mis compañeros, mis amigos muertos por esas putas cosas, a mí me habían hecho cortadas y tirado en el pasto para sobrevivir. Me empecé a arrastrar por todo el camino, estaba en shock, llegué a una cueva al lado de un arroyo y ahí me quedé tirado y temblando. Pero lo que más retumbaba en mi mente era que eran esas cosas que nos atacaban. Para mí será un misterio que nunca sabré, pero lo que sí sé que fui el único que sobrevivió. De todos los soldados que eran, solo quedé yo.